A las 3:11 de la madrugada, la primera oleada del enjambre de drones ucranianos cruzó el espacio aéreo ruso con rumbo a la refinería de petróleo de Moscú, situada a 15 kilómetros del Kremlin. No era un objetivo simbólico. La instalación suministraba hasta el 40% del mercado de combustible de Moscú y alrededor del 70% de la gasolina consumida en la región de la capital, con una capacidad de procesamiento superior a 12 millones de toneladas de petróleo al año. Además, abastecía de combustible de aviación a 4 de los aeropuertos moscovitas: Domodedovo, Vnukovo, Sheremetyevo y Zhukovsky. El tipo de instalación que mantiene en funcionamiento tanto una ciudad entera como una cadena de suministro militar al mismo tiempo. Cada ataque previo contra esa refinería había sido tratado por el mando ruso como una amenaza seria, registrado, analizado y utilizado para reforzar la respuesta defensiva de cara a la siguiente vez. La oleada de aquella noche estaba diseñada para padecer la mayor hasta el momento, y en términos numéricos brutos, lo era. La defensa aérea rusa respondió exactamente como se suponía que debía hacerlo. Las estaciones de radar de toda la región de Moscú comenzaron a rastrear contactos individuales en el instante en que el enjambre entró en su radio de alcance, construyendo soluciones de control de fuego dron a dron de la misma manera en que el sistema había gestionado cada incursión ucraniana durante los 2 años anteriores, perfeccionado ataque tras ataque hasta convertirse en algo genuinamente difícil de superar. Durante los primeros minutos, eso fue exactamente lo que ocurrió. Los misiles ascendían hacia contactos individuales, los drones caían de 1 en 1, de 2 en 2. La tasa de intercepción era alta, el tipo de cifra que se reportaría a la mañana siguiente como prueba de que la red de defensa aérea de la capital seguía resistiendo. El mayor Dmytro Savchenko no estaba mirando la transmisión de la refinería. Había pasado 5 semanas leyendo informes de evaluación posteriores a combate de unidades de defensa aérea rusas tras ataques anteriores, el tipo de documentación técnica árida que nadie en su célula de planificación quería leer 2 veces. Registros de enfrentamientos, recuentos de interceptaciones, marcas de tiempo precisas al segundo. El registro poco glamuroso de una red defensiva cumpliendo con su función noche tras noche. Lo que había notado no estaba en ningún informe individual. Estaba en el patrón que emergía al examinar decenas de ellos en conjunto, algo que solo se volvía visible cuando se alineaban suficientes enfrentamientos uno al lado del otro y se analizaba la relación entre el tamaño del enjambre y la precisión de intercepción en lugar de limitarse al número final. Por debajo de cierto umbral de contactos simultáneos, la precisión de intercepción rusa se mantenía alta. Los radares individuales bloqueaban drones individuales. Los misiles volaban con soluciones limpias. La clase de precisión esperable de una red de defensa aérea bien entrenada, bien dotada de recursos y con años de práctica frente exactamente a esa amenaza. Por encima de ese umbral, la precisión no simplemente declinaba, sino que se derrumbaba, y no de forma gradual. La caída ocurría de manera casi instantánea, como si alguien accionara un interruptor. La misma red que había estado alcanzando la mayor parte de lo que rastreaba, de repente golpeaba una fracción mucho menor de una formación mucho mayor. Construyó un modelo a partir de esos datos, trabajando con los números solo por las noches después de terminar sus tareas de planificación habituales, porque nadie se lo había pedido y todavía no estaba seguro de que hubiera algo real en lo que estaba viendo. En algún punto, cercano a 150 contactos simultáneos, el sistema dejaba de intentar rastrear objetivos individuales. No podía. La carga de procesamiento de radar y el número de canales de control de fuego disponibles eran ambos finitos, fijados por el hardware y el software que lo gestionaba. Y una vez que la densidad de contactos cruzaba esa línea, la doctrina cambiaba a saturación de área, disparando hacia la parte más densa de la formación en lugar de construir una solución sobre un dron concreto. No era un defecto del sistema. Era la única manera en que el sistema podía seguir funcionando una vez superado. Una concesión de ingeniería razonable que ningún diseñador habría llamado debilidad. Pero significaba que, una vez que un enjambre cruzaba ese umbral, el espacio aéreo justo fuera del núcleo más denso, los márgenes de la formación, se convertía en el único lugar donde el rastreo de precisión dejaba de ocurrir por completo durante un breve intervalo. Propuso enviar un enjambre deliberadamente dimensionado por encima de ese umbral, no para maximizar los impactos en la refinería. Refinería nunca iba a necesitar tantos drones para iniciar un incendio.
Una fracción de la oleada planificada habría podido hacerlo por sí sola. La idea era forzar el cambio y ganar entre 2 y 3 minutos en los que un segundo grupo, mucho más pequeño, pudiera volar completamente desapercibido en algún lugar lo bastante lejos de Moscú como para que nadie pensara en conectar los dos eventos. Le dijeron que el plan desperdiciaba recursos por una ganancia marginal. La refinería era la prioridad, un objetivo conocido con un valor conocido, y el tipo de ataque que salía bien en las fotografías y se reportaba con claridad. Un segundo objetivo a cientos de kilómetros de distancia, compitiendo por drones, combustible y tiempo de planificación que la incursión a la refinería ya consumía, no fue aprobado como parte del plan oficial. Él construyó el enrutamiento y la sincronización para la segunda célula de todos modos, trabajando con los mismos informes de evaluación posterior, el mismo modelo de umbral, tratando el plan no aprobado con exactamente el mismo rigor que el aprobado, porque si el modelo era incorrecto, quería saberlo antes de que 6 drones lo descubrieran a la mala. El enjambre visible cruzó los 150 contactos a las 3:19. En cuestión de segundos, el patrón de enfrentamiento en las pantallas de radar rusas cambió. Las trazas individuales se fusionaron en una masa densa única. En todas las pantallas que monitorizaban el avance, los sistemas de control de fuego que habían estado construyendo soluciones precisas cambiaron al fuego de saturación, lanzando misiles hacia la parte más espesa de la formación, en lugar de perseguir drones específicos por el cielo. Desde tierra, y desde cada cámara apuntada a la refinería y al fiero sobre ella, aquello parecía una respuesta abrumadora y decisiva. Y lo era. 194 drones fueron finalmente confirmados como interceptados, una cifra que las autoridades rusas reportarían pocas horas después como prueba de que la defensa había resistido ante la mayor incursión que la red había enfrentado jamás. Era, sobre el papel, una victoria real, y sería deshonesto llamarla de otra manera. El sistema funcionó exactamente como fue diseñado, frente exactamente a la amenaza para la que fue construido, y las personas que lo operaban se desempeñaron bien bajo una presión genuina. A las 3:21, 6 drones de una segunda célula separada cruzaron el espacio aéreo ruso 400 kilómetros al norte de Moscú, volando bajo, lento y construidos para mantener su firma de radar lo más cercana posible al ruido de fondo. Nada en ellos diseñado para destacar contra un cielo despejado y vacío. No formaban parte del enjambre de la refinería. Nunca lo habían sido. Savchenko había construido su ruta de vuelo para evitar por completo la red de defensa aérea de Moscú, apuntando en cambio hacia una instalación estatal de reserva de combustible fortificada en el sistema fluvial del Volga. El tipo de emplazamiento, construido específicamente para sobrevivir a ataques aislados, protegido por su propia defensa aérea local dedicada, en lugar de depender de la red más amplia de Moscú, que en ese momento disparaba hacia su propio cielo saturado 2 minutos al sur. Durante los primeros 2 minutos, nadie los buscaba. Cada controlador de defensa aérea disponible en la región, los que no estaban directamente vinculados a la batería local del depósito, estaba ocupado con el enfrentamiento en la refinería, rastreando un evento de saturación que nadie de guardia había manejado a esa escala antes, y el mando ruso todavía no había reconocido que su propio cambio de doctrina había abierto un segundo camino sin defensa a cientos de kilómetros de distancia. La ventana que el modelo de Savchenko había predicho, entre 2 y 3 minutos antes de que alguien anulara manualmente el patrón de saturación y liberara atención para cualquier otra cosa. Aguantó 2 minutos y 40 segundos antes de que un controlador en un puesto de mando regional, escaneando el tráfico rutinario por hábito más que por instrucción, notara contactos en un rumbo que nadie había asignado al enfrentamiento de la refinería. Para entonces, los 6 drones ya estaban más allá del rango de detección limpia del radar regional, suficientemente adentrados en la aproximación como para que el aviso temprano hubiera fracasado efectivamente. La defensa aérea local propia del depósito, una única batería asignada a la instalación en lugar de a la red más amplia de Moscú, captó la formación tarde, con apenas 1 minuto de aviso, en lugar de los varios minutos que un sistema completamente alerta y correctamente orientado habría tenido. Un dron fue destruido casi de inmediato, interceptado en el borde del envolvente de enfrentamiento de la batería antes de poder ajustar su rumbo o alterar su aproximación. Los 5 restantes se dividieron en 2 grupos sin ninguna coordinación desde tierra, siguiendo simplemente rutas precargadas que contemplaban exactamente ese tipo de detección tardía. 3 viraron hacia el núcleo principal de almacenamiento del depósito. 2 se desviaron ampliamente hacia un grupo secundario de tanques cerca del ramal ferroviario que sacaba combustible de la instalación. La batería logró una intercepción más, alcanzando el segundo dron del grupo más amplio antes de que llegara al ramal ferroviario.
La explosión, lo suficientemente cerca de las vías, dispersó fragmentos e incendio a lo largo de un tramo de la línea en lugar de alcanzar directamente un tanque de combustible. Un casi impacto que aún así causó sus propios daños. Quedaban 4 drones. El primero alcanzó el núcleo principal de almacenamiento e impactó directamente contra un tanque. La ojiva era pequeña comparada con la de un misil, pero suficiente para romper la pared del tanque e incendiar el combustible en su interior, con las llamas ascendiendo por la estructura en cuestión de segundos. El segundo, llegando momentos después por una línea de aproximación ligeramente diferente, impactó en un tanque adyacente del mismo núcleo, los 2 incendios fusionándose en minutos en una sola hoguera mayor que se extendía por el área de contención más rápido de lo que cualquiera de los 2 lo habría hecho por separado. El tercer dron, el último del grupo dirigido al núcleo principal, fue derribado por una posición de artillería perimetral. Soldados apostados en el borde del depósito que nunca habían recibido ningún informe sobre doctrina de saturación ni umbrales de radar, simplemente oyeron algo bajo sobre sus cabezas en la oscuridad y abrieron fuego por instinto. La clase de defensa que no le debe nada a ningún modelo ni a ningún sistema de radar. El cuarto dron, el único superviviente del grupo del ramal ferroviario, alcanzó su objetivo segundos antes de que la batería pudiera reposicionarse y readquirirlo, golpeando un punto de transferencia cerca del ramal, donde el combustible se movía desde los tanques de almacenamiento a los vagones cisterna con destino al frente. El impacto no destruyó la línea ferroviaria en sí, pero inhabilitó la infraestructura de transferencia en esa sección, las bombas y conexiones que realmente mueven el combustible del tanque al tren, el tipo de daño que requiere equipamiento especializado y cuadrillas de reparación, no simplemente un equipo de extinción de incendios para ser reparado. A las 3:31, el perímetro del depósito estaba completamente activo, todas las posiciones disparando contra cualquier cosa que se moviera sobre sus cabezas, pero los 6 drones que habían cruzado el umbral ya estaban todos contabilizados. 2 destruidos antes de alcanzar sus objetivos, 4 habiendo hecho lo que habían venido a hacer en un lapso de menos de 3 minutos. 2 tanques de almacenamiento ardiendo, el incendio todavía extendiéndose cuando llegaron los primeros vehículos de respuesta. Un punto de transferencia ferroviaria inhabilitado. El movimiento de combustible hacia el frente interrumpido exactamente en el punto donde el almacenamiento se une al transporte. La capacidad de reserva del depósito significativamente reducida, aunque no eliminada. El tipo de daño que interrumpe el movimiento de combustible durante días, mientras trabajan las cuadrillas de reparación. No el tipo que retira la instalación de la guerra en una sola noche. En Moscú, el incendio de la refinería fue controlado en menos de 1 hora. Las autoridades declararon públicamente que las operaciones no se habían visto afectadas de manera significativa y señalaron los 194 drones interceptados como prueba de que las defensas de la capital habían funcionado exactamente como se esperaba frente a la mayor incursión jamás intentada. Por cada indicador que el propio sistema registra, la noche quedó anotada con precisión como un éxito. El informe del propio Savchenko contenía una línea más allá de los datos de enrutamiento y sincronización que su célula de planificación había solicitado para el registro. El modelo de umbral de saturación se mantuvo dentro del margen previsto, la densidad de contactos cruzó el punto de cambio aproximadamente en el número calculado y la brecha resultante duró dentro del 10% de la ventana proyectada. Se recomienda continuar el estudio del comportamiento del umbral para planificación futura, en particular respecto a la duración antes de la alolación manual y las condiciones que la desencadenan. No escribió nada sobre el dron perdido en el borde del envolvente de enfrentamiento del depósito, ni sobre el segundo interceptado cerca del ramal ferroviario, ni sobre el hecho de que todo el plan dependía de un modelo construido a partir de la lectura de los fracasos de otras unidades, en lugar de cualquier garantía de que el suyo propio fuera a tener éxito, ni sobre cuán cerca habían estado esos 2 minutos y 40 segundos de cerrarse antes de que el sexto dron terminara su recorrido. El informe era técnico, contenido, y trataba enteramente de refinar la siguiente predicción en lugar de atribuirse el mérito de esta. Rusia pasó la noche defendiendo su capital exactamente como su doctrina había sido construida para hacerlo, y por cada número que esa doctrina rastrea, lo logró por completo. 194 drones interceptados sobre Moscú, un incendio en una refinería extinguido en menos de 1 hora, operaciones oficialmente no afectadas. Una victoria limpia, cuantificable y genuina por cada indicador que alguien en Moscú estaba observando.
400 kilómetros al norte, un depósito de reserva de combustible ardía y un punto de transferencia ferroviaria quedaba inhabilitado porque el mayor Dmytro Savchenko había pasado 5 semanas leyendo informes que nadie más quería leer 2 veces y había construido un plan alrededor de los 2 minutos que esos informes decían que el sistema no estaría mirando en absoluto. Hay algo en eso que resulta difícil de dejar pasar sin reflexionar. No la táctica en sí, sino lo que implica sobre cómo funciona realmente la ventaja en situaciones de máxima presión. No vino de más recursos, ni de tecnología superior, ni de una orden desde arriba. Vino de alguien que se sentó solo por las noches a leer lo que los demás consideraban papeleo sin interés y que encontró en ese aburrimiento algo que nadie más había buscado. Interesante plantearse si, en cualquier ámbito donde las decisiones importan de verdad, la diferencia la marcan los que hacen exactamente eso.